Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos a esta iCaps Franja Ocular. Este es un espacio para los oftalmólogos y los profesionales de salud visual que desean mejorar sus conocimientos, darle un mejor servicio a sus pacientes, un portal para todo lo nuevo, todo lo que está al filo de la ciencia, todos aquellos descubrimientos que podemos colocar cada día para servirle mejor a nuestros pacientes. Este espacio de hoy de iCaps es muy especial porque nos vamos a lo básico, a cómo se prepara el paciente que va a ser operado de catarata y también los instrumentos básicos para la cirugía de catarata en las manos del doctor Alex Alfaro. Espero les guste. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Pues en el día de hoy tenemos aquello que es lo más básico y fundamental en la cirugía de cataratas. Y de lo que les voy a hablar es de la selección y la evaluación y aquellas cosas que son fundamentales para garantizar el éxito en una cirugía de catarata. En esta presentación de hoy, tenemos que reconocer que intereses financieros como tal no los hay. Nuestro principal interés es que el paciente salga complacido o complacida y que estos detalles que les voy a mostrar les sirvan para saber cuándo y cuándo no indicar ciertas cosas. También para escoger el mejor lente multifocal o lente monofocal y también anticipar problemas con ciertos tipos de condiciones que podemos identificar en el preoperatorio. Pues la visita inicial de un paciente que se va a operar de cataratas es una visita que es muy importante porque se establecen los lazos de confianza entre el médico y el paciente. Esta es una visita donde el paciente está observando a aquel cirujano que le va a intervenir en su ojo. Es una confianza grandísima que deposita el paciente en nuestras manos. Luego nosotros conocemos al paciente y estamos estudiando inmediatamente la psicología del paciente, escuchándolo, tratando de determinar cuáles son sus preferencias, cuáles son las obligaciones, el uso que le da a su vista, cuáles son sus preocupaciones y tratando de unir las expectativas del paciente con aquello que tenemos a la disposición para poderlas complacer. Preguntas abiertas, como ¿qué tan mal está usted viendo? ¿Ve lo que quiere ver o quisiera ver mejor? ¿Puede ver para conducir o le falta ver mejor en la noche? ¿Ha tenido problemas de deslumbramiento o ha tenido accidentes por falta de visión? ¿Maneja usted de noche a menudo? ¿Usa lentes de contacto? Estos detalles nos dicen si vamos a usar un lente que pudiera causar disfotopsias nocturnas o poder limitar esa posibilidad. ¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo? ¿Es usted una persona que se mete 10 horas en la computadora, como es típico del hombre moderno? ¿O es usted una persona que se dedica a la costura o es un contable? O no, yo lo que quiero es jugar golf y ver cuando la pelotita de golf cae en el green. ¿Prefiere que su visión sea perfecta de lejos? No, lo que necesita es una visión intermedia porque lo que usa es el celular a menudo o quizás le gusta la lectura o su profesión requiere una buena visión cercana. ¿Cómo quisiera quedar después de la cirugía? ¿Le molestaría a usted tener que usar gafas después de la cirugía? Es decir, eso sería un problema. Y le cuento que hay personas que dicen, yo no quiero saber de las gafas. Y hay otras que dicen, yo sin gafas no me identifico. Son parte de mi identidad personal. ¿Tiene usted alguna condición que pudiera afectar su función visual, aparte de la catarata que le vamos a operar? Cosas como glaucoma, degeneración macular, diabetes u ojo seco. Porque lo que aspiramos es a llegar a una perfección absoluta, pero también tenemos que saber que no debemos prometer aquello que no podemos cumplir y tenemos que actualizar o nivelar las expectativas del paciente de acuerdo a nuestras posibilidades, porque hay personas que piden más allá que la perfección y en estos casos es muy fácil equivocarse teniendo problemas. Entonces, luego de esta historia, este intercambio en el que nos estamos observando el paciente a usted y usted al paciente,
viene lo que yo llamo el examen completo oftalmológico, que incluye lo que mencionamos, la historia, luego la determinación de su agudeza visual, mejor corregida con buena refracción, y procedemos a lo que es el examen de la lámpara de hendidura y a la oftalmoscopía indirecta y directa del polo posterior. Obviamente esto tiene que hacerse buscando patologías como las mencionadas y debe hacerse con las pupilas dilatadas. Inclusive si tenemos un ángulo estrecho y hay peligro en la dilatación, este es el momento cuando esto se tiene que identificar. ¿Y qué buscamos? Empecemos desde adelante. Y esta es una buena foto de lo que es la distrofia endotelial de Fuchs. Vemos las gutatas, vemos que hay un poco de edema corneal en un ojo que vamos a intervenir. Aquí tenemos que empezar en el conteo endotelial y le pongo esta tabla que clasifica del 1 al 4 los diferentes niveles de examen de lámpara de hendidura arriba, luego OCT en la segunda fila y la microscopía especular graduando del 1 al 4. Esto muy parecido a la clasificación de Lux. Obviamente una grado 4 es un paciente que probablemente necesita una silla combinada de trasplante lamelar o sea DIMEC o DISEC con la cirugía de catarata. Mientras que sabemos que en el 1 y el 2, muy probablemente teniendo buenas atenciones y cuidados con el endotelio corneal, podemos hacer una facoemulsificación. Que por cierto, en estos casos preferimos operar las cataratas en un estadio temprano para minimizar la cantidad de energía de ultrasonido que usamos. Y en el grado 3, aquí viene el tema de que debemos de tener un conteo endotelial mínimo de 1.200 células y una paquimetría que no debe exceder las 600 micras. Y esta es otra manera de clasificar el Fuchs, igualmente del 1 al 4, como ya mencionado. Y no está caminando esto. Listo. Lo otro es que existe hoy día el eye tracing. Esto es un dispositivo que nos permite hacer esto. Este paciente tiene una córnea o una aberración corneal mínima. Ven que clara y transparente se ve la letra por la transmisión corneal. Sin embargo, lo que vemos es que tiene 8.23, es decir, un lente disfuncional. Aquí el problema de la aberración está en el cristalino y el eye tracing nos permite discernir entre lo que es una disfunción corneal de una disfunción en el cristalino. Aquí vemos que la refracción por aborrometría es de menos 1.12, menos 0.50. O sea que casi no hay astigmatismo. De forma tal que la aberración en el ojo total sin gafas se parece a aquello que genera una opacidad en la catarata. Aquí, por el contrario, el eye tracing nos muestra un paciente con queratocono. La aberración total es horrible. Vemos que hay aberración corneal significativa, esto causado por un queratocono, pero además tenemos una transmisión de luz que está en rojo dentro del cristalino. No tenemos que preocuparnos ya que la disfunción de la catarata no se corresponde con la disfunción de la enfermedad corneal. Si operamos a este paciente de la catarata, nos va a quedar la opacidad o la aberración que produce la córnea. El astigmatismo preoperatorio también debe ser evaluado. Tengo como regla que si sobrepasa 1.25 dioptrías de cilindro, sabemos que con incisiones relajantes es imposible relajar más de esta cantidad, 1.25. Y estos son casos que necesariamente necesitan lentes tóricos. Hoy día los aberrómetros nos permiten clasificar los diferentes tipos de astigmatismo, aquellos como lo ven acá, que es bastante simétrico, o aquellos que son asimétricos, o aquellos que tienen la forma irregular, que sabemos que no van a responder a un lente tórico, ya que no hay manera de eliminar esa disfunción. Sin embargo, un astigmatismo, en este caso oval, responde perfectamente a incisiones relajantes. El queratocono es algo que tenemos que determinar antes de la cirugía, porque sabemos que es muy difícil compensar la aberración óptica que causa el cono.
Y recuérdense que el cono se clasifica también en diferentes estrategias, aquellas que son el snowman o el hombre de nieve, que tiene un defecto pequeño arriba y uno inmenso abajo, o este que le llamamos el pezón o nipple, que es propio de un cono muy centralizado. Aquí también tenemos aquel que parece la muela de un cangrejo o aquellos que tienen prácticamente una ectasia en la parte inferior. Es imposible con un lente tórico compensar estos tipos de astigmatismos y ectasias que no son simétricas. Sin embargo, en este lado, que es casi un astigmatismo alto, es muy probable que podamos compensar con un lente tórico, o aquí también pensar en un lente monofocal, ya que un lente multifocal en este paciente sería una tragedia. También tenemos que saber si el paciente ha tenido cirugía refractiva previa. Uno, porque nos da una idea de la alta expectativa que tiene el paciente, pero también tenemos que usar fórmulas para calcular el lente intraocular que son distintas tanto con el PRK, el LASIK o con la queratotomía radial. Además, en la queratotomía radial o también cuando tenemos anillos, tenemos que tener cuidado durante la cirugía de no traspasar o cortar con nuestros querátomos las líneas de incisiones radiales, ya que podemos entonces hacer que se nos deshaga la herida y tengamos una esquina elevada producto de esa intersección. Todo esto en el examen de la lámpara de hendidura. Y queremos también eliminar otras patologías. Miren este caso de un paciente joven con lagoftalmos, es decir, no puede cerrar debido a una cirugía previa de ptosis el párpado, de manera que tiene un área inferior de resequedad. Este tipo de resequedad va a persistir después de la cirugía de catarata y es muy probable que sea la causa de la poca función visual que tiene. Y haríamos mal en operar a este paciente prometiéndole un éxito rotundo cuando en verdad ya sea la parálisis o la lagoftalmos el que produce esto. Inclusive pueden terminar con úlceras corneales neurotróficas. Y en el cálculo del lente intraocular, estas zonas de resequedad aplanan la córnea y nos producen un astigmatismo irregular. Las blefaritis, aquí con un caso típico que parece un Demodex, que sabemos que están llenos de Staphylococcus y bacterias como el Corynebacterium. Esto tiene que ser eliminado no el día de la cirugía, sino que el tratamiento debe ser mucho antes de que entremos el paciente a quirófano, igual que los orzuelos y chalacios que pueden causarnos infecciones por bacterias, que lo menos que queremos es introducirla de manera intraocular. O este caso en el que se deprime la región del saco lagrimal y no es un tapón que estamos viendo, lo que está saliendo es pus, con probablemente actinomyces israeli en las secreciones que emanan del punto lagrimal. Sobre todo si es una conjuntivitis bacteriana, sería una tragedia entrar a este paciente a cirugía, y existen también aquellas que son virales, alérgicas o por tracoma. Estas son cosas que tienen que ser eliminadas, no el día de la cirugía, sino anticipada, y no operar a un paciente que pudiera contaminar el humor acuoso con estas bacterias, viruses o condiciones micóticas. Aquí vemos también la importancia de la evaluación del ángulo. Conocemos la clasificación de Van Herrick, donde comparamos el espesor de la córnea con el espacio que existe entre el iris y el endotelio, conociendo que la córnea tiene 500 micras o más en esta sección, y podemos graduarlo. Este es mucho más amplio que este, grado 4 en este caso, y apenas un grado 2 en el de la derecha. Y también anticipar en el área preoperatoria si este paciente puede ocluir el ángulo al ser dilatado para la cirugía de catarata. Mi clasificación de la catarata preferida es la de LOX. Es un sistema que le da 6 tonalidades, 6 apariencias, 6 clasificaciones de lo cortical, posterior, subcapsular y nuclear, y lo mantengo, y es una impresión a colores en cada consultorio, de manera que trato de ver el tipo de catarata que tiene el paciente y lo comparo con mi clasificación de opacidad lenticular de LOX, y así lo anoto en el récord del paciente. Hay cosas que sabemos acerca de esto y la mayoría de la gente ni lo piensa, pero una catarata de este tamaño, posterior subcapsular, es un LOX 4 y este es un LOX 5.
que uno generalmente piensa que es poca cosa, pero la posterior subcapsular como catarata realmente causa mucha disfunción, ya que causa mucha disfotopsia, fotofobia y problemas al pasar a la lectura o cuando conducen de noche el automóvil. La catarata cortical, como sabemos, es una catarata típica de la diabetes. Y aquí vemos cómo se ven, como si fueran estrellados o un girasol, estas opacidades. Inmediatamente debe haber un clic en nuestro cerebro diciendo, este es un paciente que hay que explorar la posibilidad de que tenga diabetes, además de la catarata. Y aquí igual, cuando tenemos una subcapsular posterior, el clic es por el contrario, hay un paciente que o tiene un Cushing o síndrome por uso de esteroides, o es un paciente que usa el alcohol en demasía. La catarata típica nuclear o senil es la que más a menudo vemos. Y aquí lo que nos ocupa es saber qué tan dura va a ser esta catarata, porque nos va a determinar el tiempo de ultrasonido. Y ya cuando vemos una catarata así, que estamos en grado 5, pasando a grado 6 de dureza, sabemos que tenemos que usar más viscoelástico y probablemente el tripán azul para teñir la cápsula anterior. Si vemos un cristalino, ya sea luxado o dislocado, pues ya sabemos que esto no va a pasar con una cirugía convencional, probablemente se tiene que combinar con una vitrectomía vía pars plana y la fijación del lente intraocular en el surco. Y aquí vemos justamente este es un paciente que tiene una luxación, de este lado no hay espacio entre el iris y el cristalino, de este lado sí. Sabemos que la diálisis se ocupa desde la hora 7 hasta la hora 11 del reloj, y en la cirugía sabemos que tenemos que tomar medidas especiales y probablemente el vitrio se nos presenta justo al principio de la cirugía desde que arranca. De manera que tenemos que teñir estos casos con Kenalog para lograr eliminar la catarata, como lo hicimos acá y lo vemos un mes más tarde. La evaluación del fondo ocular debe ser con la pupila dilatada y de nuevo estamos descartando cualquier patología que ocupe y limite el pronóstico visual del paciente, sobre todo si es un paciente facorrefractivo que tiene altas expectativas. Estos agujeros redondos o aquellos redondos en áreas de degeneración en látice o agujeros operculados son agujeros que pueden causar un desprendimiento de la retina y probablemente ameritan ser tratados, particularmente si son sintomáticos, antes del procedimiento. Si el cristalino ya se dislocó, es necesario que se combine la cirugía con la vitrectomía vía pars plana, ya que esto, la única manera de eliminarse de la cavidad vitrea es por un cirujano que sepa hacer una vitrectomía vía pars plana, que use el fragmatón para eliminar el cristalino. El desprendimiento de la retina, no hay cirujano que no lo haya tomado de sorpresa. Generalmente no son tan obvios como este que cruza la región de la fobia, sino que son más periféricos, la mácula todavía pegada, y si no dilatamos la pupila y buscamos el desprendimiento, nos puede agarrar por sorpresa. Y adivinen que el paciente va a creer que fue la cirugía la que le causó el desprendimiento, cuando en realidad ya tenía un desprendimiento preexistente. La degeneración macular relacionada a la edad se divide en dos categorías, aquellas que son secas, que le llamamos también drusenosis. Sabemos que los drusen, que son grandes solitarios, son los más propensos a causar membranas neovasculares. Aquí vemos en la OCT como el epitelio pigmentado eleva y mueve la membrana de Brooks y causa esta deformación. Afortunadamente no hay líquido dentro de la OCT, de manera que el pronóstico visual en este caso es muy bueno. ¿Podemos operar estos pacientes sin ponerlos en peligro de una hemorragia? La experiencia es que sí, inclusive es necesario hacerlo para que puedan ver mejor. Donde tenemos que tener cuidado es en este caso, que vemos sangre, vemos aquí un desprendimiento seroso de la retina, confirmado por el OCT, este es el desprendimiento seroso. Aquí la membrana neovascular y la colocación y infiltración por partículas que probablemente son sangre en intrarretiniano y también edema macular intrarretiniano. Este es un caso que tiene que ser tratado con Avastin, controlada la membrana antes de proceder a una cirugía de catarata. Igualmente en la retinopatía diabética, si se combina con cirugía de catarata, queremos clasificarla entre aquellas que son exudativas, aquellas que son de fondo, de aquellas que son proliferativas. Y aquí vemos un buen ejemplo de una retinopatía. No hay neovasos en el disco, no hay neovasos en la periferia, pero vemos múltiples hemorragias en casi todos los cuadrantes
y edema en la región foveal. Este es un caso igualmente que tiene que ser tratado probablemente con Avastin o Kenalog antes de ser sometido a la cirugía de catarata, controlado el edema, y en aquellos casos que son proliferativos deben de recibir la fotocoagulación panretiniana si la catarata lo permite antes de entrar el paciente a quirófano. Este es un buen ejemplo de un paciente que tiene neovasos en el nervio óptico, neovasos en la periferia, IRMA en varios lugares, y este paciente urgentemente necesita, de acuerdo al estudio del DRS o el estudio de la retinopatía diabética de los años 80, profilácticamente una panfotocoagulación retiniana con el láser. Luego hay otras patologías retinianas como son la membrana epirretiniana, en este caso la vemos claramente en la fotografía del fondo ocular, y además causa pliegues, miren cómo arrastra los vasos sanguíneos y deforma la superficie o capa anterior o la limitante interna de la retina. Estos son casos con disfotopsias. Estos señores no va a desaparecer con una cirugía de catarata. Este tipo de condición probablemente se debe hacer simultáneamente con la facoemulsificación del cristalino. En casos que sean más leves, donde no hay esta distorsión tan acentuada de la mácula, uno puede operar la catarata y referir al paciente a retina en el postoperatorio. Pero no hay manera de que este caso, que tiene una membrana epirretiniana, quede bien solamente con una cirugía de catarata. Igualmente existe el síndrome de tracción vitreomacular. Se sorprenderían que es tan frecuente en el 2% de los pacientes. En OCT hoy día podemos descubrir este tipo de tracción y tiene tres clases. La primera es cuando hay tracción, pero no hay espacio en el lado subretiniano. La número 2 es cuando acumulamos líquido entre el epitelio pigmentado y la retina. Y la número 3, que es esta, es cuando ya tenemos también casi la formación de un agujero macular. Estos casos tienen que ser evaluados por retina y probablemente ameriten una cirugía combinada de retina y catarata si es que lo vamos a hacer. Y para eso les tengo un ejemplo de una paciente que tenía no solamente catarata, sino que tenía una membrana epirretiniana en el preoperatorio. Vemos la técnica convencional que hago y voy a tratar de acelerar este video. Yo uso el dividir y conquistar. Tengo este gancho de Nagahara que tiene la punta roma. Saco el cristalino sin dificultad, procedo a la irrigación y aspiración de la catarata. Y aquí vemos cómo se introduce el lente intraocular. Noten que ya los trócares de calibre 23 están en su lugar para proceder al polo posterior. Eliminamos las burbujas que tenemos, colocamos el lente en el lecho y suturamos para mantener comprimida la cámara anterior, que debe estar completamente libre de burbujas para poder visualizar en el próximo paso el polo posterior. Vitrectomía completa, logramos eliminar el vitrio para poder abordar la parte de la retina, y aquí vemos comiendo el vitrio anterior, y finalmente separamos la hialoide posterior de la retina. Y aquí ven claramente en este video, que parece casi en blanco y negro, pero con la manera minuciosa que eliminamos el vitrio antes de proceder a teñir. Se cierra la infusión, se tiñe la mácula con una tinción especial que le llamamos Brilliant Blue, es mucho más potente que el tripán. Y aquí vemos cómo se inicia con las pinzas de pelado de membrana epirretiniana, se inicia en la disección, y aquí parece una cápsula rexis que estamos realizando, pero en vez de ser en la cápsula anterior del cristalino, la estamos realizando sobre la retina. La pinza es muy precisa, requiere de un control absoluto de las manos durante este paso, pero camina perfectamente en la dirección contra el reloj, liberando la tracción y deformación que esta membrana epirretiniana está causando en la retina. De manera que este paciente va a salir no solamente viendo mejor porque se elimina la opacidad del cristalino, pero también sale con una membrana epirretiniana que yo le llamo la bandera azul argentina, porque verán que liberada esta membrana también está liberado el eje visual del paciente y podemos garantizarle un gran efecto visual. Los agujeros maculares igualmente tienen que ser tratados o en combinación con la catarata o antes de la cirugía de catarata. No podemos
dejar al paciente con un agujero macular 20-200 y pretender que con la cirugía solamente vamos a poder garantizarle un resultado visual. El doctor Donald Gass clasificó esto en los años 80. Ven que hay un agujero que está en formación, estadio 1, cuando ya empiezan a hacer los quistes internos, estadio 2, el opérculo ya causando la apertura del agujero número 3, y cuando hay un agujero completo, a grosor completo, sin líquido subretiniano, es grado 4, y aquí podemos ver cuando se empieza a introducir el líquido debajo de la retina, creando un anillo. Casos que tienen que ser operados en colaboración con el departamento de retina. El glaucoma en nuestro medio, sobre todo en el Caribe, y en el Caribe colombiano y en el Caribe de casi todo Centroamérica, afecta a muchos de nuestros pacientes, es decir, más de la mitad de los pacientes que atienden nuestra clínica de Caridad están afectados por glaucoma. ¿Qué buscamos? Tres cosas: presión intraocular elevada, daño en el campo visual, como este escotoma de Bieron, y también una excavación pronunciada del nervio óptico, que lo determinamos hoy día por OCT. Entonces, estas excavaciones como esta, que el notch llega al borde de la pupila, donde hay recesión del epitelio pigmentado, donde hay pérdida de las fibras nerviosas peripapilares, donde se desnudan los puntos laminares del nervio óptico, donde cuando hacemos la OCT vemos que estamos en una situación peligrosa, en algunos casos donde entra en rojo la detección de fibras nerviosas. Sabemos que la estructura, en este caso el notch, se corresponde en imagen de espejo con el defecto en el campo visual. Y este es un caso que probablemente tenga que ser operado de manera simultánea con el departamento de glaucoma, vía trabeculectomía mix o una válvula de Amen. También estamos usando hoy el subciclo en combinación con la cirugía de catarata en estos casos. Procedemos entonces luego a otras cosas que limitan el pronóstico, y son las cataratas blancas o negras, no solamente por la dificultad técnica que tienen, sino que tienen, nos imposibilitan ver el polo posterior, como es este caso, donde en la ecografía vemos que esta catarata además está acompañada de un desprendimiento de la retina. O sea que estos casos sin ecografía B no deben de llegar al quirófano. Inclusive he tenido casos, y los he visto, donde detrás de la catarata blanca hay un melanoma maligno, como este, que es el que causa la pérdida de la función visual. Y mal se sentiría usted de llegar detrás de una catarata blanca y decirle al paciente: lo operé de catarata, pero el problema es que tiene un melanoma que le va a quitar la vida. Esto hay que determinarlo antes de la cirugía, igual que el desprendimiento de la retina. También he visto casos, y esto pasa mucho en aquellos que son obreros que martillan, de una incisión, una herida corneal que produce una catarata blanca. No vemos el polo posterior, y después de la cirugía de catarata encontramos una esquirla enterrada en la retina. Estos son casos que tienen por su historia que determinarse si hubo este problema y hacer la ecografía y determinar el problema antes de llevar el paciente a quirófano. La ruptura de la cápsula posterior es muy común hoy día con las inyecciones intravítreas después de la vitrectomía vía pars plana, de manera que aquellos casos que están siendo inyectados previamente por anti-VEGF tienen que recibir un examen minucioso, quizás hasta con VM, para determinar. Y aquí vemos lo cerca que pasa la aguja a través de la pars plana de la cápsula posterior del cristalino, y es causa entonces de estos defectos en el polo posterior que cuando hacemos la hidrodisección pueden romper y prolapsar el núcleo a la cavidad vítrea. Y en este estudio de Moorfields, en 62.994 pacientes, resulta que tuvieron inyecciones de intravítreas 1035 en un periodo de 10 años, y claro, la incidencia de ruptura de la de la cápsula posterior fue más frecuente en aquellos casos que recibieron la inyección y menos frecuentes en los que no estaban inyectados. Y no es que es el fin del mundo la ruptura de la cápsula posterior, pero sabemos que aumenta el riesgo de desprendimiento de retina, de edema macular cistoideo, de endoftalmitis y de dislocación del cristalino. Y aquí vemos también las masas residuales que pueden causar entonces también una uveitis crónica. Ojo también con las cataratas polares posteriores, como esta, que sabemos por el artículo de Bobby Osher en el Journal de Cirugía Refractiva de 1990, que en el momento de quitar esta plaquita que está en la cápsula posterior, hay una ventana, una apertura al
espacio de Berger y podemos prolapsar el líquido en estos casos. Y hay técnicas descritas por Bobby Osher de cómo con viscoelásticos pesados se debe garantizar la estabilidad del saco y estar preparados para hacer una vitrectomía anterior en estos casos. Estas posteriores polares están justo en este espacio que llamamos el espacio de Berger, y si lo eliminamos, la ventana comunicaría el espacio de Berger con el espacio del cristalino, causando entonces un prolapso vítreo. Las cataratas hipermaduras, aquellas que son morganianas, tienen que ser identificadas por varias razones. Una, de que no existe el colchón de corteza entre el núcleo y la cápsula. Dos, porque a veces haciendo la rexis, sobre todo con el cistótomo, podemos cortar la cápsula posterior. Y tres, porque a veces vienen acompañadas de núcleos bien duros que pueden entonces lastimar la cápsula posterior, actuar casi como un cuchillo de la cápsula, ya que no hay separación por corteza que amortigue la energía del ultrasonido. Estos casos además tienen zónulas muy lábiles y las cápsulas son muy delgadas y pueden romperse con mucha facilidad. Cosas tan obvias como esta, como es un glaucoma fascolítico asociado con una catarata blanca, amerita ciertas medidas especiales, igual que cuando tenemos masas corticales remanentes que pueden aumentar la presión intraocular, además de causarnos complicaciones en la visualización de la cápsula y del cristalino durante el procedimiento. En el glaucoma fascolítico no hay ruptura de la cápsula, pero lo que sale del contenido, esos grumos que son partículas que parecen leche y queso cortado, se meten dentro de la malla trabeculada, causando entonces elevación de la presión intraocular, edema corneal, y vemos estos macrófagos que se llenan de, o llamados Gitter cells, son células Gitter, que se llenan del contenido cortical, ya que ellos, su trabajo es fagocitar la corteza y se llenan, causando entonces elevación de la presión intraocular. Señores, le he dado un tour de todas las patologías que queremos identificar. Hablamos de cómo se debe examinar al paciente, cómo tratar de llenar sus expectativas. Prometa menos y ofrezca más. Trate de no prometer demasiado para que después quede corto. Identifique aquellas cosas que alteran el pronóstico visual. Sea cuidadoso con los astigmatismos, con las córneas que tengan distrofia. Mida bien la presión intraocular, descarte el glaucoma, examine la retina periférica y descarte la posibilidad de una patología retiniana que luego se tenga que arrepentir. Y si necesario, haga las pruebas para determinar si el paciente tiene glaucoma o si tiene otras condiciones maculares, tales como la OCT en el campo visual, y haga la microscopía especular en aquellos casos de distrofia de Fuchs o aquellos que tengan patologías asociadas de la córnea, y use toda la instrumentación para garantizar de esta manera un resultado visual ideal para su paciente. El evitar es la clave, y saber establecer un pronóstico adecuado y prometer menos y dar más, yo creo que hará de usted un mejor cirujano de catarata. Muchas gracias. Foro de residentes en ICAPS Franja Ocular. Muy buenas, mi nombre es María Gabriela González, residente de segundo año del Hospital Dr. Elia Santana. Tengo el honor de darles la bienvenida a este segmento Foro de Residentes, pero primero agradecer al Dr. Valle por su dedicación en cada tema que nos enseña con tanto entusiasmo, para que todos podamos aprender y enriquecernos de sus magistrales presentaciones, siempre con temas de gran interés y excelentes consejos y tips para ser mejores cirujanos. Nunca deja de sorprenderme, doctor. Con nosotros hoy tenemos al doctor Alex Alfaro, residente de tercer año, actual jefe de residentes y futuro fellow de retina, quien nos va a hablar sobre los instrumentos para cirugía de catarata, un tema que puede parecer sencillo, pero quizás uno de los más importantes para todo cirujano de catarata. Antes de iniciar cualquier cirugía, lo primero es conocer y tener los instrumentos necesarios para cada paso. Adelante, doctor Alfaro. Muchas gracias por la presentación, doctora María Gabriela. Y vamos a empezar con los instrumentos básicos en lo que es una cirugía de cataratas, desde el inicio hasta el final. Primero que todo, vamos a iniciar con la paracentesis. Para eso vamos a necesitar algún instrumento que nos va a dar soporte al ojo, para así poder hacer una incisión limpia y reproducible.
Uno de esos instrumentos puede ser el anillo de Thornton. Este anillo va a tener un diámetro de 13 milímetros con 10 romos que va a permitirnos la fijación del globo ocular al momento de hacer la incisión, como podemos ver en el video. We'll start off by showing you Como a podemos small ver en el video, diamond hair dome being used to create a 2.2 millimeter wide phaco. Otra opción es un hisopo. En este vamos a colocarlo de manera del lado contralateral a la incisión que vamos a realizar. Y vamos a tener el soporte necesario. Es una opción simple y barata en estos casos. Por último, podemos utilizar, o por tercera opción, una pinza 0.12, el cual vamos a colocarlo en el lado contralateral, al igual que el hisopo, y nos va a dar el sostén necesario al momento de hacer la paracentesis. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos la pinza es que podemos causar una hemorragia subconjuntival en el área de la presión, el cual sabemos que no va a tener ningún efecto adverso, pero va a afectar lo que es la estética y el paciente se va a preocupar al siguiente día al ver la hemorragia. Ya luego de tener nuestro instrumento de soporte, podemos pasar a hacer lo que es la paracentesis. Hay diferentes tipos de cuchilletes, como es el MBR. Este es un instrumento recto con una punta triangular que va a tener un corte a ambos lados de su punta y se puede utilizar tanto para hacer paracentesis, como podemos ver en el video, como para en las vitrectomías. Hay varias opciones con punta recta o punta angulada. Vamos al cuchillete straight o recto. Este es utilizado para realizar la paracentesis o las incisiones esclerales. Hay varios tipos, vienen varios tipos, desde 0 grados a 45 grados, dependiendo del que quiere el cirujano. Por último, tenemos el side port. Este va a crear una incisión de 1 milímetro para la paracentesis. Hay varias opciones, como son el de 30 grados o 45 grados, la angulación. Y la longitud puede ser desde 3.5 milímetros a 8 milímetros. Luego que hacemos la paracentesis, podemos teñir con azul por cual risco y vamos a pasar lo que es la incisión principal. Para hacer la incisión principal podemos utilizar el cuchillete flip. Es un cuchillete desechable que viene en diferentes tipos de tamaños y ángulos, desde 2.0 milímetros a 3 milímetros. Siempre tenemos que tener pendiente que dependiendo del el tamaño de la incisión va a ser la manga que vamos a utilizar en la facomultiplicación. Por lo cual debemos tener esto coordinado. Otro tipo de cuchillete para la principal, tanto para hacer la principal o para sentencia, son los cuchilletes de diamantes. Esto nos va a permitir una herida más nítida, consistente y de mejor calidad. La herida va a ser más reproducible a lo largo del tiempo. Sin embargo, estos cuchilletes tienen un alto costo, como un alto costo, pero sí tenemos un personal entrenado, el cual pueda esterilizar y cuidar bien nuestros cuchilletes. Tienen una vida media, una vida muy larga. Buscando rápidamente en las páginas de internet podemos ver que esto tiene un muy alto costo que puede variar de $1,500 a $2,500. Ya vamos a pasar lo que es el cuchillete de Crescent, que lo podemos utilizar para hacer el túnel, un colgajo escleral. Esa se utiliza en las extracapsulares. Vamos a hacer una herida a 2 milímetros del limbo para luego proceder a hacer lo que es nuestro túnel esclerocorneal. Y por aquí poder sacar lo que son las cataratas con una mayor dureza que no nos permite sacarlo de la facomultiplicación. Hay diferentes tipos, como son el con visera hacia arriba, derecho o hacia abajo, y de tamaños de 2.0 a 2.3 milímetros. Luego vamos a pasar, luego tengamos nuestras heridas realizadas, vamos a hacer lo que es la capsulorhexis. Esta la podemos hacer con un cistidomo, con una aguja 27 o 30 gauge. Es un instrumento bastante sencillo y económico, lo cual lo podemos hacer en micrófono, como podemos ver en el video. Doblamos la aguja y luego la base de la aguja 27. Y algunos cirujanos expertos pueden hacer la capsulorhexis circular continua completamente con este instrumento, pero muchos otros prefieren hacer, como podemos ver en el segundo video, un flap de la cápsula anterior para luego así pasar a lo que es la utrata.
La pinza de Utrata hay diferentes tamaños y medidas, el cual generalmente tiene una punta de 0.5 milímetros, lo cual nos va a permitir tomar la cápsula anterior y hacer la cápsula circular continua. Esa va a entrar por una incisión desde 1.8 hasta 3 milímetros y nos va a permitir una más fácil manipulación y ser más uniforme con la cápsula anterior. Vamos a pasar a lo que es la hidrodisección. Podemos utilizarla con una cánula de 25 a 30 angulada y con una jeringuilla de 3C vamos a pasar por debajo de nuestras cápsulas rectas al ecuador y así inyectar nuestra solución salina balanceada alrededor de la catarata. Uno de los ganchos que podemos utilizar, es muy utilizado, es el Sinskey Hook. Este puede ser utilizado para diferentes propósitos, como son dividir el núcleo. Podemos utilizar dos Sinskey, un Sinskey y otro instrumento, la punta de faco. Podemos rotar la catarata. Podemos mover el lente ocular y colocar anillos de tensión capsular, de ser necesario, como podemos ver en el video. Es muy utilizado en diferentes maniobras intraoculares. Hoy podemos utilizar lo que es el Akahoji Perchoper Combo 2. Como podemos ver en la foto, tiene un borde afilado y un borde romo. Generalmente se utilizan en cataratas blandas. El lado angulado se va a utilizar para incidir en el núcleo y el lado redondo para separarlo de una forma más segura. Podemos utilizar el ángulo angulado sin hacer ningún tipo de maniobra previa en el núcleo. Incidimos como podemos ver en el video, incidimos en el núcleo, luego de rotarlo y vamos a dividir en dos. Cuando ya tenemos cataratas con una consistencia más dura, podemos utilizar el Akahoji Perchoper Universal 2. Este va a tener hojas más delgadas y afiladas que nos permiten abrir estas cataratas que son más densas. Y utilizamos un sostenedor en el núcleo, como podemos ver en el video. Sostenemos el núcleo en el elevador, utilizamos el Akahoji y dividimos el núcleo en dos. Luego se puede rotar y seguir dividiendo en más porciones. Luego tenemos un instrumento que es muy utilizado en nuestro hospital, es el rotador de núcleo espallado láser. Yo en lo personal lo utilizo desde el inicio como sostenedor del ojo durante mi incisión principal. Podemos utilizarlo para rotar el núcleo, para manipular el lente, para rotar el núcleo, manipular el iris y muchas otras circunstancias. Ya que tenemos el ojo con la cápsula recta, ya rotamos, ya dividimos y vamos a dividir, podemos pasar a lo que es, si es una técnica de stop and shop, a dividir nuestros segundos, nuestro núcleo en 4, o podemos utilizar ya lo que es la técnica de chop horizontal. Hay diferentes tipos de chopper, como podemos ver en la diapositiva. En general, los choppers horizontales tienen un diseño diferente. Vamos a tener una punta alargada y roma que nos va a permitir bordear el núcleo y dividirlo en dos sin alterar, sin poder afectar lo que es la cápsula posterior. Es necesario que sea un poquito más largo para poder arropar todo el núcleo y dividirlo. Una técnica muy recomendada, especialmente porque vamos a economizar el ultrasonido, dividiéndolo desde el inicio. Tenemos los chops verticales. Este chop, a diferencia del horizontal, va a tener bordes más afilados, porque no va a tener una fuerza de aplastamiento. Vamos a tener una fuerza vertical que va a introducirse en la catarata y nos va a dividir el núcleo en dos, como podemos ver en el video. Hay diferentes casas, diferentes diseños y marcas. Y algunas marcas tienen como el Chang Chopper, que vamos a tener a un extremo, un chopper horizontal,
y al otro extremo un shock vertical en un solo instrumento. Luego vamos a pasar a lo que es la facomultiplicación. La facomultiplicación vamos a tener una pieza de mano, el cual es de titanio. Esta va a producir un ultrasonido y lo va a transmitir por la punta del faco. Tiene un tubo de aspiración, un tubo de irrigación y otro tubo de energía. Las puntas, mientras mayor ángulo tengan, mayor poder de corte. Hay puntas de 45 grados que tienen un buen corte y fueron muy populares cuando se hacía mucho énfasis en el debug and conquer, donde el surco es más importante que la oclusión. Las puntas de 30 grados son más populares hoy en día, ya tienen un buen poder de agarre y un poder para hacer el surco. Ambos se pueden utilizar en ambos, tanto para el surco como para el chop. Las puntas ya de 15 o 0 grados son muy buenas para el agarre, pero no para el corte. Toda punta de faco va a tener lo que es una manga de silicona que nos va a proteger acerca por el ultrasonido que va a producir la facomultiplicación. Esta va a proteger el iris y la córnea, muy importante, y va a tener un agujero a cada lado, por el cual van a salir la solución. Hay diferentes tamaños con códigos de colores según la marca, pero es muy importante tener en cuenta el tamaño y el color que se está utilizando. Como dije al inicio, se utilizó una incisión 2.2. Hay que buscar cuál es el color, según el código de colores de esa marca para esa incisión, para no tener un escape de fluido por la incisión principal o lo contrario, que no esté muy apretado, que pueda producir una quemadura. Por último, ya vamos a remover lo que es la corteza con las cándulas bimanuales. Esta vamos a hacer en una incisión con una diferencia de 180 grados, una base de la irrigación, una base de la aspiración, y vamos a proceder a lo que es la aspiración en el ecuador de la corteza restante. Las cándulas también se utilizan para remover el visco al final de la cirugía. Por último, cuando ponemos todos estos instrumentos en una cirugía, podemos llevar a cabo lo que es una cirugía exitosa, como podemos ver en el video. Son instrumentos básicos que todos vamos a utilizar. Algunos prefieren diferentes tipos de cuchilletes, diferentes tipos de chopper, pero en general todos vamos a hacer los instrumentos bastante parecidos. Aquí vamos a pasar lo que es la decisión principal, como vamos a ver, el espalladiblazo tecnológico, como le dije. Aquí la pinza de utrata, vamos a pasar a hacer la cápsula circular continua. De una catarata que podemos ver que es bastante densa. Una catarata blanca, densa, no necesitamos hacer hidrodisección y pasamos a explotar con el ski hook la catarata, que colocamos el lado y que pasamos con nuestra pieza de mano de titanio, como ya había dicho, a aspirar la catarata y con el chopper vertical a dividirla. Dividimos una división, segunda, es una catarata densa, mientras más se divide, menos ultrasonido y mejor para el ojo. Porque dividimos los fragmentos que deseamos, vamos a multiplicar uno a uno hasta que podamos sacar toda la catarata. Como podemos ver, con los diferentes tipos de chopper, tenemos catarata densa, tenemos ya casi la mitad multiplicada y tenemos apenas 3 de CD. Eso es una ventaja, especialmente en pacientes que, como ya el doctor Valle en su momento, con entorse de Hughes, o pacientes con alguna alteración en la córnea que no puedan soportar mucho ultrasonido.
Ya nos comimos el núcleo, vamos a pasar lo que es el epinúcleo, aspirar las cortezas y a colocar el lente. Aspiramos la corteza, colocamos lente y terminamos nuestra cirugía de catarata. Con los instrumentos indicados y la técnica indicada, el paciente puede pasar de movimiento de mano, como hasta el paciente, a un 20-20, 24 horas. El ayudazo para recortar el lente y ya así terminamos. Muchas gracias. Excelente, Alex. Quería que me comentaras varias cosas en lo que dejas de compartir pantalla. El doctor Alfaro, estás en la residencia, estás en el último año. ¿Con qué técnica empezaste? ¿Qué técnica tú le recomiendas y qué instrumentación al residente que se inicia en la hermosa carrera de oftalmología y la cirugía de catarata? Una muy buena pregunta, doctor. Yo, en lo personal, inicié con divide y conquista y stop and chop. Es una técnica más reproducible, nos permite una manipulación más fácil en el núcleo, en el saco, y mientras uno va avanzando, cuando se sienta cómodo con el surco dividiendo, empezar a chopear poco a poco los fragmentos, ya uno va avanzando lo que es el chopper horizontal y el vertical. Eso depende de cada cirujano. Esa es mi recomendación a todos. Entonces, también la pregunta le doy con la siguiente que le sigue, ¿no? ¿Por qué uno no empieza con el stop and chop o con el chop vertical y lo demás? ¿Por qué tú crees que no? Es una técnica que necesita más práctica, una mayor habilidad de las manos para poder ser más reproducible. Inclusive en manos expertas muchas veces no se puede utilizar el chop. Si una catarata blanda no se puede anclar bien en el cristalino, si es muy duro tampoco. Entonces se necesita cierta experiencia para poder hacerlo. Y sí, es verdad, en algún momento nosotros tenemos que acompañar esta conferencia con, hay unos temas que tienen que ver con el inicio de estudiantes de cirugía en esto de la cirugía de catarata, que incluye una posición mental, que incluye la ergonomía, incluye el tipo de anestesia que usamos, incluye el manejo del ambiente dentro del quirófano del paciente, que incluye también entonces esas técnicas, algunas que son básicas, otras que son más sofisticadas. Y una de las cosas que la mayoría no sabe es que antes de entrar en FAC ustedes pasan por las técnicas de extracapsular y M6. Y adivina por qué. ¿Por qué tú crees que lo hacemos pasar por las extracapsulares primero? Bueno, las extracapsulares nos obligan a aprender a manipular extraocular e intraocular. Nos ayuda a manipular el núcleo, a sacarlo de la cápsula anterior y nos va dando habilidades para luego pasar a la facomultiplicación. Y sí, hay cosas básicas de las dos. Por ejemplo, tienen que aprender a hacer una capsulorhexis, tienen que aprender a hacer la aspiración de la corteza, tienen que aprender a manejar el núcleo. En el caso de la extracapsular es el núcleo completo, pero luego cuando empiezan a hacer la división del núcleo para la Kahoshi, o cuando usan el ultrachopper, o cuando usan el MyLoop, o cuando usan las técnicas de dividir y conquistar, pues entonces ya tienen familiaridad con los movimientos que tienen en cámara anterior. Y finalmente, parece una tontería, pero hay que aprender a suturar. Uno de los problemas de los cirujanos de FACO modernos es que se les olvida el que hay que amarrar una sutura de cuando en vez, ¿no? Y entonces
cuando se le toca, porque hay que a veces que convertir de una facoemulsificación a tener que sacar el núcleo completo. ¿Por qué? Porque está luxado, porque rompió la cápsula por una serie de razones, pues entonces tiene que tener estas destrezas. O sea que saber hacer todas las técnicas, esta parte para mí fundamental de lo que es el cirujano completo. Gracias, Alex, fue excelente tu presentación. Yo quiero pasar a algo que les tengo que les va a encantar. Muchísimas gracias, doctor Alfaro. En ICAPS Franja Ocular conoce las noticias de última hora. Pues para hoy les tengo un hermoso mensaje que me enviase esta persona que tiene con un corto consejo, una filosofía tan profunda de vida que yo creo que para todos los que sabemos algo de atender a los demás y de cuidar de pacientes debemos de escuchar. Sin más. En la vida uno tiene que mirar en 5 direcciones. Adelante para saber a dónde va. Atrás para no olvidar de dónde viene. Abajo para fijarse si no está pisando a alguien en su camino. A los costados para ver quién lo apoya en los momentos difíciles. Y arriba para tener presente que siempre hay alguien que lo cuida y lo protege. Ojalá que estas 5 direcciones por las cuales caminamos en la vida sean realmente las 5 direcciones que orienten la tuya. No te olvides nunca, sobre todo, de la dirección que mira hacia arriba, ese Dios que nos lleva de su mano y que permite que las demás direcciones estén coordenadas para que podamos caminar en paz. Dios te bendiga. Gracias, Madre Patricia, por ese hermoso consejo. Y les digo la verdad, en la oftalmología y en las ciencias visuales tenemos un don, una posibilidad de ayudar a tantas personas que les digo que esa oportunidad que nos dan con ese don, con la inteligencia que tienen, con las destrezas manuales que tienen, mal haríamos en querernoslo reservar solamente para nosotros. Es un don que primero tenemos que compartir, tenemos que saber enseñar y tenemos que tratar siempre de ayudar, no importando la posición socioeconómica de nuestros pacientes, porque los pobres, los de clase media, los ricos, todos nos necesitan y no nos debemos reservar solamente para aquellos que pueden pagar. Hay que recordar el de abajo, pero también a los de los lados y el de arriba. Espero que esta conferencia de hoy sobre los conceptos básicos de escoger el paciente para cirugía de catarata y los instrumentos y las técnicas para eliminar la catarata le hayan sido útiles. Que Dios los bendiga y nos despedimos hasta el próximo ICAPS. Gracias. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.